Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 4 al 10. Lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Dice su palabra. Y todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Señor, estamos ante tu palabra, reconociendo que cada vez que nos acercamos a ella, Señor, te estamos escuchando a ti. Cuando la Biblia es leída, tú hablas a través de ella. Tu palabra, que es inerrante, es infalible, que tiene toda la autoridad que pertenece a esta vida y a lo eterno, que es nuestra única norma de autoridad, de fe y de conducta, es la cual nosotros queremos, Señor, en esta mañana, que tú abras el corazón nuestro para que ella sea sembrada y pueda dar fruto al 100%. Que podamos ver, Señor, cómo tu palabra, que es viva y eficaz, nos transforma, nos quebranta, nos moldea, nos exhorta, nos anima al escucharla y ponerla por obra, Señor. Dependemos de tu Espíritu Santo, el predicador y los que oyemos o que escuchamos tu palabra. Dependemos de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. En una ocasión, escuché una historia de un miembro de la iglesia que se le acercó al pastor y le dice: pastor, por si acaso no fui yo, usted domingo tras domingo enfatiza vez tras vez el pecado, del pecado, del pecado. Usted debería como que cambiar la tónica de los mensajes, porque siempre está hablando acerca del pecado. El pastor, de manera muy sabia, él va a la parte de atrás del almacén de la iglesia y busca un envase que lo utilizan para veneno de ratón. Lo trae y le dice a este hermano que le está haciendo la observación o el comentario de que continuamente se está hablando acerca del pecado en medio de la iglesia, y él le dice: entonces lo que tú quisieras que hagamos en esta iglesia es que, así como le estoy trayendo a usted este veneno de ratón, usted piensa que yo debo quitarle la etiqueta de veneno de ratón y le debo poner enjuague bucal. ¿Qué le parece si yo le cambio la etiqueta de veneno de ratón y le pongo que hay una, para no decir una marca en específico, que es para que usted se pueda enjuagar la boca? Pues de la misma manera que cambiaría todo lo que es la vida de esa persona al él tomar un veneno de ratón pensando que es enjuague bucal, de la misma forma estaríamos cambiando lo que es vida por muerte cuando nosotros quitamos
lo más importante y el problema mayor que el ser humano tiene, que se llama su problema de pecado. Si nosotros cambiamos la temática de lo que la palabra de Dios nos muestra, que el hombre tiene su mayor problema, y a eso le ponemos éxito, superación personal, vida próspera, o póngale la etiqueta que muchas iglesias le han cambiado al nombre de pecado, y ya no se habla de pecado en medio de la iglesia, sino que le hemos dado otro significado, utilizamos otras palabras porque no queremos ofender a las personas. Hermanos, algo que nos anima al poder escuchar y leer la carta de Primera de Juan es que Juan llama las cosas por su nombre. Juan no trata de cambiar el mensaje que Jesús le ha dado para hacerle un mensaje más llamativo a la mente carnal, más interesante a los que no conocen el evangelio, y entretener a las cabras y no alimentar a las ovejas. Juan no hace componendas con el pecado, y Juan no trata de ser un motivador divertido a la audiencia que le está predicando. De la misma manera que Juan es fiel al mensaje dado por el Señor Jesucristo, como lo es, por ejemplo, aquellos que hacen el juramento, aquellos doctores que están aquí me corrigen si es el juramento de Hipócrates, se llama. Los doctores que hacen el juramento a que van a ser fiel a aquella noble y hermosa tarea de ser doctor y atender a aquellos que llegan sin ninguna otra motivación sino ayudarle a tener vida. Usted imagina a un doctor, hermanos, que se le dio esta tarea después de hacer todos los análisis, tomar el CT scan, hacerle un MRI, hacerle todos los estudios de sangre habidos y por haber, después que tiene todo el análisis y se da cuenta que una persona tiene una enfermedad terminal, como por ejemplo un cáncer, ese doctor venga donde usted teniendo todas las evidencias y le diga: mire, usted lo que tiene es una gripe. Ese doctor no está siendo fiel con lo que fue llamado y juramentó hacer. Ese hombre no está siendo fiel con lo que analizó y los estudios dijeron. Estaría traicionando la verdad. Estaría poniendo en juego la vida de otra persona que está en una condición terminal, y aún conociendo lo que está pasando, él no le dice la verdad. Iglesia, Juan en esta carta quiere que sepas en qué estado estamos y debemos estar. Juan le habla a creyentes que tienen problemas con el pecado, y él no lo pasa por alto, sino que él trabaja ese problema de pecado y lo ve a la luz de lo que Jesús dijo. De una manera franca, de una manera clara, de una manera donde se puede ver blanco y negro, donde no hay tonalidades grises en el proceso. Juan no es este tipo, de predicador pragmático que al final tú no te das cuenta si lo que te quiere decir es que te arrepientas, o lo que te quiere decir es que te vuelvas al Señor, porque trata de adornar tanto el mensaje para que la gente no se ofenda, que al final no se sabe ni lo que quiso decir. Juan no es este tipo de pastor. Juan no es este tipo de predicador. Cuando tú lees a Juan, cualquier persona, aún hasta un niño, puede entender lo claro que está hablando Juan acerca de la incompatibilidad del pecado con el verdadero creyente. Algo que caracteriza al verdadero creyente debe ser una continua incompatibilidad del pecado. Y eso es lo que estaremos leyendo estudiando en estos versículos que acabamos de leer. Cómo Juan le hace ver a la iglesia, luego que vimos la semana pasada la importancia de mantenernos. El que ama al Señor, el que dice ser creyente, debe vivir una vida justa. Ahora Juan continúa, ya que este capítulo 3 se le conoce como en lo que es la
la narrativa del texto, no el género literario, es un paralelismo diciendo palabras que significan lo mismo para enfatizar una verdad. Y ahora Juan continúa hablando acerca de esa incompatibilidad del pecado. Y el primer punto que quiero que veamos en esta mañana es la incompatibilidad del pecado con la ley de Dios. ¿Cómo se contradice alguien que dice que ama la ley y a la misma vez ama el pecado? Es incompatible una vida de obediencia a la ley y una práctica de pecado. Mira lo que dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado, la palabra pecado significa errar al blanco. Hay un blanco principal al cual se debe apuntar ahora que estamos en el tiempo de Olimpiada y estamos viendo un poquito acerca de estos deportes que nunca vemos, ¿no?, en la televisión. Pues cuando ese atleta apunta el blanco y falló, no logró su objetivo. La meta del creyente es honrar al Señor y la meta de todo ser humano es adorar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Cuando erramos en fallar al blanco, la pregunta sería ¿cuál es el blanco? Y el blanco es su ley perfecta. Cuando fallamos en obedecer su ley perfecta y violamos la ley, la Biblia lo cataloga como pecado. Es lo que dice aquí Primera de Juan. Todo aquel que comete pecado es aquel que infringe la ley. Pecado significa infracción de la ley. El pecado existe porque hay un estándar perfecto dado por Dios en su carácter. El primer pecado cometido en la humanidad lo podemos ver cuando Dios establece de que no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Puedes comer de todo, pero de eso no. Hay una ley. Y por causa de esa ley establecida por el carácter justo, perfecto y sabio de Dios, en el momento que tú violas eso que Dios dijo, se convierte en pecado. Luego que Dios salva a su pueblo, podemos ver en Éxodo capítulo 20 que Dios le da una ley al pueblo. Y esa ley es para mostrar y revelar el carácter justo, perfecto y santo de Dios. En el momento en que el pueblo viola lo que establece esa ley, es considerado como pecado. Pecado significa vivir como si no tuviésemos ley. Eso es pecado. Vivir como si la ley no existiera. Eso es pecar. La ley revela el carácter de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, la justicia de Dios. Y en el momento en que nosotros nos rebelamos y decimos, yo no quiero hacer caso a lo que Dios dice, en ese momento nosotros pecamos contra Dios. A diferencia de lo que vimos la semana pasada en el versículo 3, que dice que el verdadero creyente se purifica a sí mismo con la esperanza venidera de que el Señor va a regresar, lo contrario de eso es que aquellos que no viven a la luz de la palabra de Dios, en vez de purificarse a sí mismos, se mantienen en una vida de infracción de la ley, en una vida de desobediencia a la ley del Señor. El verdadero creyente, aquel que dice haber nacido de nuevo, lo caracteriza por una vida que ama la ley de Dios. Y cuando digo la ley, no quiero limitarla solamente a los 10 mandamientos, sino al carácter revelado de Dios a través de toda la palabra de Dios. Un verdadero creyente ama la palabra de Dios. Ya Juan lo había dicho. Le está volviendo a enfatizar lo que dijo en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 3 de Primera de Juan, perdón. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice,
yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero el que guarda su palabra, por el contrario, en este verdaderamente está el amor de Dios perfeccionándose en su vida porque estamos en él. Nos alegramos de que la salvación es por la sola gracia de Dios. Nos alegramos y nos gozamos que es una obra monergista, es decir, una obra donde solamente es por Dios trayendo vida de entre los muertos. Por gracia soy salvo, para que nadie se gloríe, porque todo proviene de Él. Amén a esa verdad, pero no debemos olvidar el propósito de la ley de Dios en nuestra vida. Porque lo que produce la gracia en el verdadero creyente es precisamente un amor por obedecer su palabra. La gracia de Dios no es una gracia wichiwachi, como diríamos aquí en Puerto Rico. No es una gracia barata en el cual en vez de hacerte parecer a Jesús te lleva cada día a un libertinaje y una vida pecaminosa. Esa no es la gracia del Señor. La verdadera gracia de Dios, mira cómo lo dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 11. Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y mira lo que hace la gracia. Y nos enseña. Es una gracia activa en nuestra vida. No es una gracia en un mero catecismo de fe. No es una gracia en un dogma teológico. Es una gracia activa en nuestra vida. Y dice la Escritura que la gracia nos enseña a cómo debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta época de una manera sobria. Mira lo que produce la gracia, justa y piadosa, mientras, como vimos la semana pasada, aguardamos la bendita y gloriosa esperanza de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace la gracia. Es una gracia que está produciendo en nosotros un caminar de una vida justa y de una vida santa. Utilizar la gracia para decir, no, ya yo estoy bajo la gracia y ya los mandamientos no son importantes y yo no tengo que obedecer la ley. Claro está que nosotros no podemos obedecer la ley por nosotros mismos. Claro está que ese estándar perfecto solamente lo llena el Señor. Pero la gracia que te salvó es una gracia purificadora. Es una gracia que cambia tus deseos. Es una gracia que te vuelve a la palabra. Es una gracia que te hace santo. Esa es la gracia del Señor. Y esto hay que enfatizarlo en este tiempo donde algunos, la doctrina reformada ha sido conocida en su vida y levantamos el estándar, sola gratia, pero vivimos como solo demonios. La gracia de Dios nos santifica. Levantamos la bandera de la sola gracia por la bendita obra de Jesucristo. Amén. Pero no cambiemos lo que la gracia hace en el creyente. El creyente verdadero de Dios, que la gracia ha venido a su vida y le ha alcanzado, esa gracia lo lleva a una obra de santificación. Donde los lleva, dice la Escritura, a aborrecer los deseos mundanos, a vivir de una forma justa, piadosa, donde estamos esperando y aguardando la bendita esperanza de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Si vivimos en una continua desobediencia al carácter de Dios revelado en su palabra, resumiéndolo como ley, tenemos que preguntarnos si realmente la gracia ha venido a nuestra vida. La obediencia a la palabra se vuelve valiosa
cuando el Señor ha cambiado nuestros corazones. Es incompatible decir que tú eres creyente y vives en una continua desobediencia a la ley de Dios. Mira lo que dice aquí el salmista cuando habla de la ley de Dios, cuando habla de la palabra de Dios. Yo quiero que podamos hacer una prueba, una introspección en nuestra vida, en qué ha producido en nosotros esa salvación. Porque aquella gracia salvífica te lleva a amar la ley de Dios. Mira el salmista cuando habla acerca de la palabra y de la ley. Él no dice, no, porque la ley, eso solamente era para el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero la gracia te lleva a amar su ley, no a desobedecerla. Mira cómo el salmista podía hablar sin la revelación que tenemos nosotros hoy de la gracia de Dios. El Salmo 19, él dice, la ley de Jehová es perfecta. Mira la estima que él tiene de la ley. La ley de Jehová es la que convierte el alma. Su palabra es perfecta. Su palabra convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. Mira cómo él ve la palabra. Mira cómo él ve la ley. El precepto de Jehová es puro. Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Permanece para siempre. Sus juicios son verdad. Todos ellos, la palabra de Dios dice, son deseables como el oro. Y más, y mucho más que el oro refinado. Mira cómo él habla de la ley. Dulce, más que la miel, es la palabra que destila del panal. ¿Podemos acercarnos a la palabra de Dios de esa manera? Señor, yo amo más tu palabra y mi pasión por tu palabra es mayor que las riquezas que yo puedo tener, que el dinero que yo puedo tener. Es tan dulce que no hay sabor en la tierra más gratificante que cuando yo leo tu palabra y escucho tu palabra. Nada me anima tanto como escucharte a ti. Nada me da más pasión en mi vida como saber que tú me estás hablando a través de tu palabra. Es lo que está diciendo el salmista cuando se refiere y se acerca de la palabra. Las riquezas de esta tierra, el oro de esta tierra, todo aquello que el hombre tiene como ganancia, decía el apóstol Pablo, yo lo tengo por basura, por amor a tu palabra. Ese es el corazón de alguien que ha sido transformado por el Señor. David, sin toda la revelación que nosotros tenemos hoy, hablaba así de la palabra de Dios. Tu siervo, dices, además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué corazón, hermanos? Qué perspectiva amorosa, balanceada y teocéntrica cuando David habla acerca de la ley de Dios. Número 2, ya hemos visto el pecado es incompatible con su ley. Número 2, el pecado es incompatible con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no puede habitar el pecado con la obra de Cristo. Leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos,
Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a desmenuzar estos versículos. El problema principal que tiene el hombre y que reconoce Juan a través de lo que Jesús le había revelado como discípulo y apóstol de Jesús es el pecado. La razón por la cual Jesús vino, ¿qué dice ahí? Y sabéis que Él apareció para prosperarnos y para que todo nos vaya bien en la vida, para que tengamos una vida de éxito, una vida de fama, una vida de enriquecimiento aquí en la tierra. Para eso fue que apareció el Señor. Él vino para que tú tengas tu mejor vida ahora. Para eso apareció el Señor. No, eso nos dicen por ahí los pseudopredicadores. Pero aquí dice el Señor, Juan, que nuestro Señor Jesucristo apareció. Interesante, porque aquí hay un asunto teológico. Él apareció, pero ya existía. Entonces está hablando acerca de la deidad eterna de Dios, pero a la misma vez está hablando acerca de la humanidad en la cual Él se encarna y se hace hombre. Él aparece como hombre aquí en la tierra con un propósito. Y Él apareció para quitar nuestros pecados. Porque no hay pecado en Él. Está dando una verdad teológica con una aplicación práctica en nuestra vida. Él es el Dios que aparece como hombre, viene a la tierra a tomar el lugar de los hombres, a vivir la vida perfecta que los hombres no podían vivir y a recibir el castigo bajo la justa y santa ira de Dios derramada sobre su Hijo Jesucristo por causa del pecado. Hermanos amados, esta es la razón principal por la cual Jesús vino a la tierra. Jesús vino a la tierra a morir por los pecadores. El gran problema que nosotros tenemos en nuestra vida se llama el pecado. Esa es la razón por la cual no podemos cambiar la etiqueta. Esa es la razón por la cual no podemos negociar el mensaje. Esa es la razón porque en un momento dado los mismos discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Jesús, dura es esta palabra, algunos se están yendo. Y el Señor les dice: ¿tú te quieres ir también con ellos? Porque el mensaje es el que apunta a la gloria de Dios. Hermanos, yo les aseguro a usted que si aquí hubiese llegado un predicador friendly, aquí hubiese llegado un predicador donde le pasara la manita a su pecado, les haría chistes, los haría gozar, los haría llorar, les haría muchos cuentos, yo les aseguro a ustedes que estas sillas estuviesen más llenas que las que están hoy. Porque este tipo de predicadores no llenan auditorios de 1000 personas, este tipo de predicadores llenan estadios completos. Claro, hermano, ¿quién no quiere estar en una iglesia? Uno en la carne, uno que no tiene el Espíritu de Dios en la carne. ¿Quién no quiere ser entretenido? ¿Quién no quiere ser ilusionado con los placeres de este mundo? Eso es lo que a la carne le gusta, la vanagloria de la vida. Te dice que todo en esta vida te va a salir bien. Te dice que tú eres un rey, que tú eres una princesa de Dios y que todo lo que tú te propongas en la vida, tú lo vas a lograr porque Dios está contigo, campeón y princesa del Señor. Eso anima a la carne. Incluso esto le pone los pelos, como decimos aquí en Puerto Rico, de puntitas o paraditos. Ay, sí, yo soy la princesa, yo soy el príncipe. La iglesia estaría llena. Pero ¿sabes qué? Que Jesús no vino para que tú seas una princesa ni para que tú seas un príncipe. Jesús vino porque tú eras un pecador. Y la razón por la cual tuvo que morir en la cruz del Calvario es porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Eras rebelde, eras aborrecedor de Dios, aborreces la justicia y por lo tanto Dios tuvo que enviar a su Hijo perfecto en la cruz del Calvario a morir por pecadores inmerecedores de su amor. Ese es el Evangelio.
Todo lo demás es entretenimiento, todo lo demás es marketing, todo lo demás es lo que a la carne le gusta, pero el Señor vino a morir por los pecadores. Él vino a redimirnos, Él vino a expiar el pecado. Dios no podía tener acceso ni comunión con el hombre porque el hombre es pecador y Dios es santo. Dios tuvo que enviar a su Hijo como el único puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. No hay otro camino, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida y se llama Jesús. Cuando los ángeles llegaron a anunciar su venida a la tierra, lo que se escuchó fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino el Señor. Él nos vino a salvar de los pecados. Nosotros teníamos un problema grande y se llama un problema de justicia. Él es santo, yo soy pecador. Cuando Juan el Bautista, aquel que vino a prepararle camino al Señor, vio a Jesús por primera vez antes de haberlo palpado en el vientre de su madre, dice la Escritura que Juan, al ver a Jesús que venía de camino, apuntó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que Él vino a hacer. Ahí está el que quita el pecado. Ahí está el que me da la libertad que yo necesito. Él no dijo: he aquí todos mis bienes serán recibidos. He aquí toda la salud será recibida. No, he aquí el que quita el pecado del mundo. Tengo un problema, Él me lo va a resolver. Tengo un problema de justicia y perfección. He aquí el que lo quita. Tengo un problema de una demanda de vida perfecta. He aquí el que lo quita. Tengo un problema de un Dios justo que está irado con el pecador. He aquí el que lo quita. He aquí el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Eso vino a ser nuestro Señor. Quitar el pecado del mundo. En primera de Juan, él dijo: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Primera Timoteo 1, versículo 15. Primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:26. Se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Por lo tanto, si Cristo vino a deshacerse del pecado, si Cristo vino a ser castigado por mi pecado, si Cristo recibió la ira de los pecadores, ¿cómo puedo ser creyente y deleitarme en el pecado? Es incompatible. Pastor, entonces usted no peca. Claro, pero no me deleito en el pecado. Te sientes basura cuando pecas. Te sientes indigno cuando pecas. Te sientes que traicionas la sangre de Cristo cuando pecas. Te sientes inmundo al pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque te dieron una nueva simiente. Te dieron una nueva vida y el pecado no puede ser practicado en una vida que ha nacido de Dios. Tú no puedes jugar con el pecado. Ustedes han visto, es algo muy grotesco, yo creo que no es el mejor ejemplo para esta hora a punto de ir a almorzar, pero ustedes han visto a los niños comiéndose su caca. Hermanos, como si nada.
embarrados de caca. Y tú sabes lo peor, que ellos no saben que eso es caca. De la misma forma ocurre cuando aquel que dice ser creyente se deleita en el pecado, se baña en el pecado, se disfruta. Incluso tú has visto al niño que hace y hasta te ofrece. Porque está en su hábitat. Aquel que disfruta el pecado, se baña del pecado y te ofrece del pecado, hermano, está en su hábitat. Todavía la simiente de Dios que le hace ver, eso es caca, eso no se come, eso no es nutritivo, no está en él. Por eso se deleita en la caca. Perdón, en el pecado. Se deleita en la basura. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios no está en él. Ese es su mundo. Por si acaso esto no estaba en el bosquejo, hermanos. No utilizo ejemplos así tan explícitos. Pero a veces entendemos mejor por esos ejemplos. Así que no nos engañemos. Si pretendemos que viviendo una vida de pecado, pensando que somos creyentes, dice la palabra, el que practica el pecado. Esa palabra, el que hace pecado, está hablando en un término de reino. Está el que hace justicia, reino de Dios, y el que hace pecado, reino de las tinieblas. Es una práctica continua de un gobierno establecido. Porque obviamente si vemos este versículo simple y llanamente y decimos el que hace pecado, el que dice ser creyente, en el versículo 6, no peca, permanece en él y no peca, dice, espérate, yo peco. Entonces yo estoy bajo condenación del infierno porque yo peco. Sí, pero ese no peca es lo que luego en el versículo 8 explica, no practica el pecado. Es decir, no está bajo el gobierno y el señorío del pecado. Una persona que es nacida de Dios no está bajo el continuo gobierno de una práctica del pecado en su vida. ¿Cómo se ve ese creyente entonces que ha nacido de Dios? Lo vemos en capítulo 7 de Romanos. En Romanos capítulo 7 está el apóstol Pablo teniendo una batalla interna entre aquello que ama el Señor, su ley, su palabra, y aquello que aborrece, el pecado. Pero él dice, a veces aquello que no quiero hacer, eso hago. Y aquello que no quiero hacer, así lo hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla. Ahí está la diferencia. No lo quiero hacer. Pablo dice, hay veces que yo peco, que yo no quiero pecar. No, yo no quiero. Me siento, mira la palabra que utiliza Pablo, me siento miserable cuando lo hago. Hermano, esa debe ser la vida de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se siente miserable cuando peca. Te pregunto, querido amigo y querido hermano que te encuentras aquí en esta mañana, ¿te sientes miserable cuando pecas? ¿O te deleitas en pecar y continúas haciéndolo deliberadamente aún sabiendo que es ofensivo al carácter de Dios? Lo he dicho en varias ocasiones, un verdadero creyente una oveja puede caer en el lodazal, en el chiquero, puede caer ahí, claro que sí. Pero la oveja reconoce, esta no es mi hábitat, aquí yo no pertenezco. Inmediatamente que cae en el chiquero, quiere salir de ese lugar porque no pertenece a ese lugar. Ahí está la diferencia entre la oveja y el cerdo. Si el cerdo cae en el chiquero, ¿usted sabe lo que va a hacer el cerdo en el chiquero? Va a ser un party en el chiquero.
Se goza ahí, se baña ahí, disfruta y invita a los demás cerdos a que vengan. La oveja no hace eso. La oveja quiere salir de ahí. ¡Auxilio! Yo no pertenezco a esta basura. Yo no pertenezco a este lugar. Hijitos, versículo 7. En el amor tierno de un padre. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Y quién es el que hace justicia? Aquel que satisfació la justicia de Dios se llama Jesús. Pero aquellos que Jesús ha salvado aman la justicia, imitan la justicia. Es un reflejo de lo que es Cristo Jesús. Hay veces, pastor, que no andamos siendo justos, sí, pero apuntamos a la justicia. Nuestra meta es la justicia. Se ve el fruto de justicia en nuestra vida. Un continuo amor por la palabra de Dios, un continuo anhelo por la palabra de Dios. No está jugando con el pecado ni coqueteando con el pecado, porque hay una transformación, y escúcheme bien, de adentro hacia afuera. La transformación del cristiano no es de afuera hacia adentro. Eso es religión. La religión te viste por fuera. No te pongas esto, quítate esto, hazte lo otro, para que entonces seas creyente. El cristianismo te cambia de adentro hacia afuera. Como he utilizado en varias ocasiones el ejemplo de la puerca de Juan Bobo, ¿no? La puerca de Juan Bobo, ¿leyeron ese cuento? Donde la ponen muy bonita, la maquillan, la visten. Y hermanos, hay un problema, que por más que la vista sigue siendo puerca. Hay un dicho por ahí que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Tú puedes ponerle vestido religioso, le puedes poner la falda, le puedes pintar el pelo, le puedes quitar el maquillaje, pero si no le cambias el corazón, seguirá siendo la misma condición pecadora. Necesitas nacer de nuevo. La religiosidad no se puede disfrazar, hermanos. El cristianismo no se le puede poner un disfraz, porque va a salir lo que realmente es en un momento dado. A la lengua tú no la puedes vestir de faldas largas, no la puedes vestir de un X color o tamaño de pelo. Esto solamente cambia cuando tú eres regenerado por el Espíritu Santo. Esa es la obra del Señor. Por lo tanto, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo utiliza una frase aquí, Juan dice, peca desde el principio. ¿Y qué significa eso? Porque Juan está diciendo, el que practica el pecado, y fíjate la palabra que utiliza, practica, algo que hace continuo, no es algo en el cual él cayó, es algo en el cual él se deleita. Es del diablo, y utiliza el ejemplo de la primera criatura que pecó sobre la humanidad. Y la primera criatura que pecó, cuando Dios hizo en los 7 días la creación, hizo a los ángeles. Y dentro de esos ángeles estaba, obviamente, sin ser el enemigo de Dios, pero se encontraba Satanás. Dice la palabra que Satanás se rebeló contra Dios. Y el primer pecado que existe sobre la faz de la tierra es la rebelión de Satanás. Por eso Juan dice, el que practica el pecado es como Satanás, porque Satanás es el que comenzó a pecar contra Dios desde el principio, desde la creación. No sabemos en qué tiempo, no sabemos cuántos años después de la creación, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 3, en un momento dado esa rebelión se dio y Satanás pecó. Y Juan está diciendo, así como Satanás
es el que comenzó a pecar contra Dios desde el principio, desde el Génesis, que es lo que significa incluso la palabra Génesis, desde el principio, pues así es el que practica el pecado. En otras palabras, la razón por la cual el hombre peca es porque tiene la naturaleza de Satanás, porque Satanás pecó desde el principio. Adán compró el pecado de Satanás y todos nacemos en pecado por causa de aquel que pecó desde el principio. Y todos nacemos bajo la simiente de pecado. Pero, dice la Escritura, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y pastor, ¿cuáles son esas obras del diablo? Las mismas obras que vemos en la palabra, en el libro de Gálatas, que dice que son los deseos de la carne. Esas son las obras del diablo. La envidia, la fornicación, la mentira, todo eso son obras del diablo. ¿Por qué? Porque él es mentiroso desde el principio, como también en un momento dado le llama a Santiago padre de toda mentira. Esas son las obras. Y él vino, dice la palabra, a deshacer las obras del diablo. Él vino a quitarla. Es incompatible que Jesús venga a morir por el pecado y tú no te deshagas del pecado por la obra de Cristo. Porque Él vino a deshacer las obras del pecado. Lo que caracteriza al creyente debe ser una vida de justicia que a veces peca. No una vida de pecado que a veces hace justicia. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Puede entender la ecuación? Una vida justa porque todavía tenemos y portamos el germen de pecado hasta que muramos y a veces pecamos. Pero una persona que practica el pecado, se deleita en el pecado, cuando dice la Escritura que Él vino a deshacer las obras del diablo, para eso fue que apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Él triunfó en la cruz sobre toda potestad, sobre todo principado. Dice que todo fue consumado en la cruz del Calvario. Venció al pecado, venció a la muerte. ¿Y en serio que todavía los creyentes van a seguir jugando con el pecado? Cuando Él vino a deshacerse de las obras del pecado, es algo impensable que los verdaderos creyentes sigan mostrando una conducta, y escúchame, parecida a la del diablo. Es impensable que los verdaderos creyentes sigan mostrando una conducta parecida a la del diablo. Pastor, somos pecadores, así es, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, y podemos repetir lo mismo. Los creyentes a veces pecamos durante el día, con pensamientos, con palabras, incluso de manera voluntaria, pero no pecan ni pecarán de forma habitual ni persistente como un estilo de vida. Pecamos voluntariamente como creyentes, pero eso no es el hábito del creyente. Si tú tienes el hábito de continuamente pecar y persistentemente pecar, y es tu estilo de vida pecar, necesitas nacer de nuevo. Y con esto termino. Punto número 3. El pecado no puede habitar en un nacido de nuevo. Es incompatible una vida de pecado con el nuevo nacimiento. Versículo 9. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido
de Dios. Ahí está la respuesta. Dios ha puesto de la misma forma que Satanás puso la semilla de pecado en Adán, y por medio de Adán todos nacemos en pecado. Dice la palabra que ahora el nacido de nuevo, Dios ha puesto la simiente, la semilla de Él dentro de nosotros, y por causa de esa semilla, todo aquel que ha nacido de Dios, es la palabra engendrado por Dios, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque tienes una nueva simiente. Ahora, lo que está en ti no es la simiente de Satanás. Ahora lo que está en ti es la simiente de Dios. Tienes un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento lo produjo el Espíritu. Cuando tú naces de nuevo, ahora dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres el mismo. Naciste de nuevo. Ya no naciste de una simiente corruptible, ahora naciste de una simiente incorruptible. Naciste de Dios. Lo que mora en ti es el Espíritu de Dios. La semilla que ahora está germinando en tu vida es una semilla de justicia, una nueva vida, un nuevo corazón, unos nuevos deseos, un nuevo amor. Como decía Roberto Orellana, ¿no? Ahora tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar, hay una nueva pasión. Ya no soy el mismo. Ya no me puedo deleitar en las cosas que yo me deleitaba. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación. El antiguo yo murió. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy una nueva creación. Ocurrió un cambio radical y dramático en mi vida. Mi persona interior cambió. Ya no veo las cosas como antes la veía. El mundo comenzó a perder valor para mí. Los ojos de reino se me comenzaron a abrir. Veo la vida distinta. Lo que antes amaba, el pecado que antes me deleitaba, hoy comienza a ser nauseabundo para mí. Hoy lo comienzo a aborrecer. ¿Por qué? Porque tengo una nueva vida. Se me introdujo una nueva semilla. Soy distinto. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, pero Él te dio vida. Qué glorioso, hermanos. Las personas no regeneradas están espiritualmente muertas. Por eso pecan con deliberalidad, de una forma continua y a sabiendas, y lo pueden seguir haciendo. Porque están muertas. Es como una piedra. Y ese es el ejemplo que utilizó precisamente Dios al revelarlo en su palabra. El hombre que no ha nacido de nuevo tiene un corazón de piedra. Hermano, tú le puedes dar una piedra, todo lo que usted quiera, enojado, lo que sea. Pregúntale a Moisés y eso le costó caro, ¿ok? Y esa piedra no siente nada. No siente porque es de piedra. Pero cuando Dios te hace nacer de nuevo, Él te da un corazón de carne. Ahora tienes afectos que sienten. Ahora te duele. Ahora eres sensible. Cosa que antes no lo era. Ese es el milagro de la salvación. El Espíritu trayendo vida de entre los muertos. Una persona no nacida de nuevo no puede entender esto. No lo puede entender.
Para ellos es algo completamente normal en su vida hacer lo que hacen. Pero una persona que ha nacido de nuevo, hermano, ha sido cambiado totalmente. No fue un proceso de rehabilitación como hacen en Alcohólicos Anónimos o cualquier otro tipo de, y no estoy menospreciando este tipo de centros de ayudas. Pero cuando Dios te salva, Él no te rehabilita. Él te da una nueva naturaleza. Cuando Dios te cambia, Él no te da una nueva oportunidad. Él te hace nacer de nuevo. Dios no da segundas oportunidades. Dios cambia a la persona. ¿Entendió eso? No te dice, te doy un chance más para que lo hagan mejor. No. Él te dice, te doy una nueva naturaleza para que vivas para mi gloria. Porque si yo no te doy una nueva naturaleza, te puedo dar los 20,000 chances del mundo y seguirás siendo el mismo impío. Te es necesario nacer de nuevo. No es simplemente que esa persona cambie. Eso es religión. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que dejar de hacer esto, lo otro. Mira que tú eres creyente. Si tú eres creyente tienes que cambiar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pero ¿por qué tú sigues haciendo eso si tú eres creyente? Tú tienes que cambiar. Jesús lo sabía muy bien y cuando se acerca a Nicodemo y le dice, ¿qué tengo que hacer para el reino de Dios? Él no le dijo, Nicodemo, tú tienes que cambiar. Tú tienes que dejar de ser tan fariseo como lo eres. Tú tienes que dejar de estar condenando a la gente. Tú tienes que dejar, no. Tú sabes lo que Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no importa los cambios que tú hagas, seguirás siendo el mismo. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas nacer de Dios. Si alguno está en Cristo, viene una nueva criatura, necesitas estar en Cristo. Termino con esta frase de Charles Spurgeon. Él dice, el nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. Es el Espíritu Santo que actúa directamente de manera eficaz e irresistible sobre el corazón y la mente del hombre. Por lo que el hombre, como nueva creación, se va conformando a la imagen de Cristo en santidad y justicia de la verdad. Ese es el nuevo nacimiento. Eres distinto. No eres la misma persona. Ay, pastor, pero mira el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y comió con los puercos y se deleitó en aquel lugar. El hijo de Dios puede pecar. El hijo de Dios puede caer en un lugar sucio. Sí, pero saldrá de allí. El hijo pródigo no se quedó allí. Él salió de ese lugar. Pero si te sientes feliz en ese lugar, en el pecado, no lo has visto. Ni la has conocido, ni la simiente de Dios puede estar en ti. Porque si uno vive en el pecado y es feliz, ¿cómo es posible que puedas llamarte hijo de Dios? La naturaleza de Dios, dice la Escritura, no practica el pecado. Hermanos, en el tiempo que estamos viviendo hay personas adúlteras, borrachos, homosexuales, fornicarios, que dicen que son cristianos. No, yo soy homosexual, pero yo amo a mi Dios. La Biblia dice que necesitas nacer de nuevo. Una persona que ama a Dios, ama su palabra. Una persona que ama a Dios tiene un nuevo corazón, tiene una nueva naturaleza. No es posible que una persona en una práctica de estos pecados y de cualquier otro se llame creyente, porque si es cierto, se sentiría miserable de haber pecado contra el Señor, que es santo, justo y bueno, y murió precisamente por los pecadores. Es imposible.
Una incompatibilidad absoluta. Es desconocer al Dios de la Biblia. No, yo sé que yo lo soy fiel a mi esposa, pero mi vida con el Señor no ha cambiado. Mentira. Tú no eres creyente. No, yo sé que a mí me gusta, yo soy hombre y me gustan los hombres, pero yo amo a mi Señor y yo sé que el Señor es bueno aquí y allá. Mentira. Tú no conoces a Dios, tú necesitas nacer de nuevo, tú estás bajo condenación. Para eso vino el Señor, para deshacer las obras del diablo, para que no te quedes ahí, querido amigo o amiga que te encuentras aquí en esta mañana. La buena nueva es que Jesús vino a deshacer las obras del diablo en tu vida. No tienes que quedarte en esa condición. Corre a Cristo, ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, abrázalo por la sola fe en Él, para que vivas para la gloria de Dios. Si uno es hijo de Dios, nunca se sentirá cómodo en el estado de pecado. Nunca. Me siento incómodo, no puedo, tengo que soltar esto, tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón, tengo que buscar ayuda, tengo que correr al trono de la gracia. Si alguno confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia y la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Corre al trono de la gracia, pero no se deleita en el pecado. Quiere correr a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Examínate. Examinémonos a la luz de la verdad. No nos engañemos. Pastores, que yo llevo muchos años en la iglesia, no importa, eso no es lo que te hace un genuino creyente. Pablo llevaba más años que tú en la religión y conocía más Biblia que tú en la religión. Y le tuvo que Jesús salir al encuentro, tirarlo al suelo. Y lo más interesante de esto es que cuando se encuentra con Jesús, le dice: ¿quién eres, Señor? No le conocía. Siendo un religioso, cuando tuvo un encuentro con Jesús, no lo conocía. No sabía quién era Él. Conocía la Biblia, no conocía a Jesús. Le era necesario nacer de nuevo. Tenemos que examinarnos, iglesia. Amigo que nos visita, y preguntarnos: ¿cómo es mi anhelo por las cosas del Señor? ¿Cómo estoy anhelando la palabra del Señor? ¿Cómo estoy anhelando honrar al Señor? Sí, vamos a pecar. Sí, vamos muchas veces a fracasar, pero nunca nos sentiremos felices como hijos de Dios. Nunca podremos deleitarnos en las cosas del mundo, porque ahora soy un hijo de Dios. Cualquiera que no hace justicia, dice Juan, no es de Dios. No importa qué tan activos somos, no importa qué tan religiosos somos, no importa cuánto hemos liderado en la iglesia, no importa cuán fielmente pueda asistir a los servicios, no importa nada de estas cosas externas. Si no hacemos justicia, no eres de Dios. Lo dice Juan por medio del Espíritu Santo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios les dice a la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas a ciegas, sino, Señor, podemos venir ante ti como ella nos dice que vengamos ante ti. Podemos venir, Señor, con la certidumbre de que sí, todos los que estamos en este lugar batallamos con el pecado.
Pero hay otros, Señor, que se deleitan en el pecado. Para uno es una batalla, para otro es un deleite, y eso es lo que hace la diferencia entre el hijo que te pertenece a ti, tus hijos y los que no son tus hijos. Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción. Lo que el predicador no puede hacer, tu Espíritu por tu palabra lo puede hacer. Y es, Señor, hacernos ver dónde estamos delante de ti. ¿Dónde estamos? Porque, Señor, de muy poco serviría que predique tu palabra y el día del juicio, cuando se encuentren contigo, digan: el predicador nunca nos dijo mi condición de pecado. El predicador nunca me habló del evangelio. Y nosotros, Señor, acarremos condenación como predicadores. Por eso en un momento dado, Señor, el apóstol Pablo dijo que muchos no se hagan maestros, porque acarrearán mayor responsabilidad y mayor condenación, porque son vidas que un día estarán delante del trono de justicia. Y cada persona en este asiento un día se parará delante de ti. Y queremos ser fieles en trazar bien la palabra de tu verdad, para que al presentarse delante de ti puedan presentarse como obreros aprobados, que no tenemos que avergonzarnos, porque trazamos con diligencia la palabra de verdad. Así que oramos, Señor, que esta palabra de verdad haga el efecto por lo cual es enviada a cada corazón que está aquí presente, a cada persona que un día se parará delante del día del juicio, y que la única esperanza que tienen es la vida de Jesús. Señor, aquel que vino a morir por nuestros pecados, aquel que vino a darnos justicia, y aquel, Señor, por el cual cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, cuando tú nos mira en base a la obra de nuestro Señor Jesús. Padre, que nadie salga de este lugar sin arrepentirse de la necesidad mayor que tienen delante de ti, necesidad de justicia. El problema mayor que tenemos delante de ti, el problema de pecado. Y para eso acabamos de leer en tu palabra, apareció tu Hijo Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Padre, que ninguna persona salga de este lugar sin correr en arrepentimiento al trono de tu gracia, para ser lavados de sus pecados y para ser, Señor, limpiados de todo pecado y peso que les asedia, y puedan ser libres y perdonados por los méritos de nuestro Señor Jesús. Nos arrepentimos y te pedimos perdón por los méritos de Cristo. Oramos. Amén. Amén.